Hoy vamos a probar tres resoluciones más populares en Fortnite. La 1920 x 1080, 1720 x 1080 y por último la 1550 x 1080. Estaremos viendo cuál de estas tres tiene mejores FPS, menos delay y más comodidad. Así que comenzamos. Vamos a comenzar con la resolución 1920 x 1080. Esta resolución básicamente es la más popular que existe. No hay una resolución más popular que esta. Esta la utiliza Buga, la utiliza Clix, la utilizan básicamente todos los jugadores competitivos. Y con el tema de los FPS vamos a revisar cuántos FPS tenemos. Ahora mismo tenemos 425, 430, más o menos ahí es el rango. 435, eso mirando pues hacia enfrente, ¿no? Si miramos hacia arriba, por ejemplo, ¿cuántos logramos? 483, 484, bueno, la verdad es que va bastante bien para hacer la 1920 x 1080. Vamos a hacer un poco de free wheel para que vean los FPS. La verdad es que están bastante buenos. Como podemos ver, estamos casi todo momento arriba de 300 FPS. La verdad es que son 300 FPS muy buenos. Estamos con la resolución 1720 x 1080 y una de las cosas que ya podemos destacar es que los FPS aumentaron. Anteriormente llegábamos a 435 FPS y como podemos ver ahora tenemos 450, 451, 458. La verdad es que ha aumentado bastante y si miramos hacia el cielo como anteriormente lo hicimos, ahora llegamos a 500 FPS, 503, 504, 510 incluso. La verdad es que es una diferencia abismal. Anteriormente teníamos un máximo de 480, ahora tenemos ya 500 FPS. La verdad que en ese tema mejoró bastante. Y como podemos notar, el personaje ahora ya se ve más estirado, ya que es una resolución estirada. Esta resolución la suele utilizar Peterbot, uno de los jugadores que más ha destacado estos últimos momentos. Pues como podemos ver es que esta resolución es muy buena. Yo la utilicé esta resolución durante como por 3 meses y les puedo decir que es una resolución muy cómoda. Actualmente ya no la utilizo por el tema de que me gusta más la 1920 x 1080 porque tiene mejor calidad, pero como tal esta resolución es buenísima. Esta resolución suele destacar porque tiene muy poco delay. Para los que utilizan resoluciones estiradas deben de saber que, por ejemplo, cuando tú pones una resolución estirada es que hay delay, sí o sí va a haber delay si no es tu resolución nativa. Entonces esta resolución suele destacar más que nada por eso. El delay que genera es muy poco, o sea, se siente casi como la nativa. Por último tenemos la resolución 1550 x 1080. Como podemos ver en el tema de los FPS es que es un poco parecido a la 1720 x 1080. Es mejor que la 1920 x 1080, pero creo que un poco peor que la 1720 x 1080. Algo más o menos parecido. Como podemos ver tenemos 457 FPS. Más o menos algo parecido, pero un poco menos inestable que el otro. Ahora vamos a voltear hacia el cielo y logramos un máximo de 500 FPS. Como podemos notar es que tenemos 512. A ver, yo pensé que íbamos a tener menos, pero al parecer hay un poquito más de FPS ahí, 2 FPS más. Pero se ve que es un poco inestable a comparación de la 1720 x 1080. Algo que noto de esta resolución es que hay mucho delay, o sea, no es como la otra. Como pueden ver, si quiero yo editar rápido no puedo, se me complica bastante, me trabo. Hay demasiado delay. Esta resolución la suelen utilizar personas para ver a los personajes mucho más amplios, porque como podemos ver se ve bastante grande el personaje. O sea, entre más estirado obviamente los personajes los ven mejor. Pero como les comento, en esta resolución sí que siento bastante delay a comparación de la otra. En conclusión, yo te recomiendo de estas tres resoluciones la 1720 x 1080. ¿Por qué? Porque es la que tiene más FPS, más estabilidad, menos delay también, y además ves los personajes mucho más amplios. La 1550 la verdad es que nunca la había probado, pero no me gustó para nada por la cantidad de delay que hay. Y la 1920 x 1080 te la recomiendo solo si ya estás acostumbrado, porque te quita bastantes FPS. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Nos vemos en un próximo video.
Adiós.